Además del ejercicio de este domingo, tenemos otra cita electoral. Una cita para el próximo 1 de agosto de la llamada, yo diría mal llamada, consulta para juzgar a los expresidentes. Vamos a ver cuál es la pregunta como tal y por qué digo llamada, por qué hago esta diferencia fundamental, porque en realidad, digo, y ustedes me van a dar la razón o me van a corregir, a mí me parece que es una consulta para nada. Dice el texto literal, esta es la boleta aprobada, esto es lo que te van a entregar si vas el 1 de agosto a algunas de las casillas marcadas. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes? ¿Cuáles acciones pertinentes? No lo sabemos, pero bueno, así dice. Con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento. ¿Esclarecimiento solamente? ¿Sin juzgar? Esclarecimiento es que quede concretamente plasmado en un papel. ¿Eso es lo que se está buscando? Bueno, el esclarecimiento de las decisiones políticas, cualquier decisión política, tomadas en los años pasados. ¿Cuántos años pasados? ¿No? 1810 puede ser, es un año pasado. 1980 es un año pasado. 1968 es un año pasado. 71, 94. O sea, ¿cuántos años para atrás? ¿Quién sabe? Por los actores políticos. ¿Cuáles actores políticos? Solamente electos a un cargo de elección popular. Esto es, desde presidente hasta el presidente municipal, hasta un síndico, hasta un líder de una junta directiva en una comunidad autogestionada, cualquier actor político, o también estamos hablando de actores políticos fuera de gobierno, porque pueden ser organizaciones de la sociedad civil, pueden ser un jefe de departamento del gobierno, pueden ser un ciudadano de a pie, un activista, todos son actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Vamos a leerla todo de corrido antes de comentarla, ¿va? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Sí o no? Les traduzco. ¿Están de acuerdo en que se hagan algunas cosas para que se cumpla la ley de quienes hayan sido responsables por cualquier cosa? Esto parece una exageración, pero no tan lejana a la realidad. O sea, lo que están preguntando materialmente es, ¿estás de acuerdo que se haga la justicia para quienes hayan tomado una decisión que posiblemente o no haya afectado o no a una víctima o no en años pasados? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Así estamos con este proceso. Antes de llegar a lo sustantivo, ¿y por qué creo que este es un ejercicio valioso hasta cierto punto? O mejor dicho, ¿cuál es la característica positiva y valiosa que le veo a esta situación? ¿Y cuáles son las que no? Vamos a empezar con las que no para dejarlas del juego y seguir avanzando con este tema. Primero, la justicia no tiene por qué estar en una consulta. Los derechos humanos no se consultan. Los derechos humanos se aplican, se protegen y se exigen. Y ya. Cualquier falta, cualquier comisión que haya cometido los presidentes o expresidentes que siguen con vida, desde Carlos Salinas de Gortari, de la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, a mi parecer, son quienes solamente por el marco jurídico y cuyos delitos no han prescrito, afortunadamente, quienes tienen más posibilidades de ir a la cárcel. Estos delitos son perfectamente comprobables sin ningún tipo de consulta. Son delitos que tiene que haber un registro. Delitos de corrupción, delitos de desvíos de recursos, fueron a través del aparato gubernamental. Por supuesto que hay registro en el mismo aparato gubernamental. Este dinero no se movió en carretas, cabrón, en las llantas de una troca, güey. Este dinero se movió a través del sistema financiero mexicano e internacional. Hoy sabemos, mucho de ello fue a parar a Andorra, por ejemplo, fue a parar al Caribe, fue a parar a paraísos fiscales internacionales, pero hay registro de todo esto. Necesitamos una consulta que nos diga si podemos o no aplicar la ley. En cualquier país democrático esto es un contrasentido. El otro punto en contra es una cuestión política. Bueno, antes del política vamos a lo institucional. El INE ya dijo que no tiene suficiente presupuesto para hacerla como él quisiera y que la va a hacer con lo mínimo necesario para garantizar una consulta representativa a nivel nacional.
representativa para quién, cuál es lo mínimo, pues ellos mismos lo deciden. Como son el órgano facultado para hacer este tipo de cuestiones, pues ellos mismos deciden cuál es el umbral de lo aceptable y cuál es lo mínimo necesario para garantizar una opinión popular o que se refleje la opinión popular en esta cuestión. No quería hacerlo el INE. No quiso hacerlo el día de la elección, el día de pasado mañana, el domingo 6 de junio, y lo empujó para el 1 de agosto. Y dice que no tiene presupuesto. Sí, me gustaría armar la fiesta y que vinieran pues el artista que todos nos gusta y tener una banda ahí enfrente, bien padre, y poner globos y tal. Híjole, pero pues no nos alcanza el presupuesto, mano. Vamos a poner ahí un par de serpentinas nomás. Pues en lugar de banda va a haber DJ y en lugar de las casillas, las miles de casillas que están para selección, vamos a poner quizá a lo mucho la mitad. Eso es el panorama en el que estamos. En lo político, esto ya está siendo utilizado y será utilizado como punto de ancla para que la oposición pueda decir y justificar esta narrativa de que México está encaminado a ser comunista, como Venezuela, como Cuba. Por cierto, cuando hablan de comunismo, nunca hablan de comunismo de Vietnam, por ejemplo, que podrás decir lo que sea, pero es un comunismo bastante exitoso, que ha elevado el estándar de vida de la mayoría de las personas y que ha demostrado ser un actor competitivo a nivel internacional con el Partido Comunista al poder. Y esto lo digo como experiencia de primera mano. O sea, yo fui a Vietnam, estuve unos días, casi una semana en Ho Chi Minh, vi de primera mano el tremendo desarrollo político, tecnológico que tiene una sociedad como Vietnam, que también es una sociedad de profundas desigualdades. Yo fui a Ho Chi Minh y me hospedaron en el Polanco de Ho Chi Minh, que no es fundamentalmente distinto al Polanco de acá, o a las primeras calles de Nueva York, o en Chicago. O sea, en las urbes mundiales es una urbe de primerísimo mundo. Ho Chi Minh, te alejas tantito, unos 20 minutos, iba a decir carro, pero en realidad son motos, como mototaxis o motos, las que hay por allá. Unos 20 minutos te vas al centro y es el centro de la Ciudad de México, con símbolos distintos, con costumbres distintas, comida distinta, pero no es fundamentalmente distinto en la desigualdad que hay en una sociedad y otra. Y aún así, no les gusta usar, por ejemplo, a Vietnam o a China, ¿no? Que es ahora una superpotencia mundial que está compitiendo con la primera y la más grande de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Les encanta ser este hombre de paja, ¿no? Pero bueno. Entonces va a seguir siendo un ancla para quienes digan que está persiguiendo a opositores, para quienes digan que es autoritario, que nos está llevando a una dictadura, bla, bla, bla. Eso ya lo conocemos. ¿Qué tanto efecto va a tener en la realidad material? Honestamente, creo que muy poco. Y por último, me gustaría cerrar con el único asterisco, la única estrellita que le pondría a este ejercicio democrático, que en realidad es en dos partes, y por lo cual creo que puede ser un ejercicio que tenga cierto valor, no solo en lo político o en lo inmediato, sino en la historia de la democracia de nuestro país. La primera parte, y lo que más debo reconocer, es que este es un esfuerzo surgido fundamentalmente desde la sociedad, desde la organización material de las personas, que en un tiempo récord, en menos de un mes, se organizaron más de 2 millones de firmas. En realidad se entregaron como 3,5 millones, pero se validaron solamente, si no me recuerdo, como 2 millones de firmas. Un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo desde abajo, un esfuerzo que tuvieron como protagonistas a personas extremadamente valiosas para la comunicación política, para la vida de nuestro país, como lo son Alina Duarte, que para mí me parece fundamental, esencial, su análisis para comprender cualquier tema, sobre todo de Latinoamérica. Personas como Epigmenio Ibarra, que puedes decir lo que sea, pero es una persona que, entre otras cosas, y esto es indiscutible, no ha soltado el tema de Ayotzinapa. Quizá como ninguna otra persona, además, por supuesto, de las familias y de los principales afectados, como Omar García, mi tocayo, es una persona que por lo menos, 3, 4, 5 veces por semana publica Ayotzinapa. No se olvidan. Y aquí están los nombres, y aquí están las víctimas, y no ha quitado el dedo del renglón. Y ha incomodado a propios extraños, cabrón. O sea, tanto a Peña Nieto como al propio López Obrador. Ayotzinapa, ¿dónde está? ¿Qué onda? Aquí estamos, aquí seguimos. El propio Omar García, una víctima
de Ayotzinapa, que es en la historia moderna de nuestro país una de las más grandes manchas institucionales, tanto para el ejército como para el Estado mexicano, que criminalizó a un grupo de estudiantes, que los desapareció. Esto fue una noticia, digo, quizá hay poca memoria, pero fue un escándalo internacional. Esto parecería un anacronismo, pero es el México en el que vivíamos no hace mucho. Yo fui a las marchas por Ayotzinapa, yo estuve ahí con algunas de las víctimas, las mamás, las familias. El dolor de la gente y la solidaridad que se demostró a través de este ejercicio es algo sin precedentes. Entonces, es lo primero que destacaría. Y como último punto, quizá como cerecitas del pastel, porque creo que vale la pena hacerlo, para legitimar las acciones que se emprendan en contra de los expresidentes. Es una forma útil, políticamente útil, que puede usar el presidente López Obrador y su gobierno para decir: yo no quería, como Poncio Pilatos, pero fue la gente la que me pidió a través de un clamor popular que persiguiera a los expresidentes. Si de por sí ya tenemos esta narrativa de dictador, de autoritario, de Venezuela, de lo que tú me digas, y no ha tocado con el pétalo de una rosa a los expresidentes, imagínate la narrativa que sería a nivel nacional e internacional si López Obrador hubiera llegado y de las primeras gestiones de gobierno hubieran sido: investígame a tal expresidentes, y hoy estuvieran en la cárcel. ¿Te imaginas las portadas de The Economist, The Washington Post, Le Monde? Autoritario, autócrata, está persiguiendo a los pobrecitos Peña Nieto y Salinas y Calderón, que no hicieron nada más que entregar al país y matar a su propia gente. ¿Alguien quiere pensar en los políticos neoliberales? O sea, parece que les estoy leyendo, cabrón. Y todo el mundo sabemos que así sería. Entonces, bueno, así las cuestiones, así la cosa. Digo, una pregunta que realmente no dice nada, pero cuyo valor político y organización social ha demostrado que México sí puede estar a la altura de una democracia moderna. Las instituciones y los políticos es lo que hace falta renovar, reformar y cambiar para que reflejen la realidad y el clamor popular de una verdadera democracia y un Estado de Derecho real, que proteja a todos e imparta justicia de forma ciega y no solamente sirva para proteger a unos pocos y reprimir al resto. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.